Buenas tardes a todos. Hoy damos la bienvenida en este tercer ciclo de novedades arqueológicas en España al doctor Carlos Sanz Mínguez, que es profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y también director del Centro de Estudios Vacceos Federico Battenberg, también de la Universidad de Valladolid. Esta tarde nos hablará del conjunto arqueológico de Pintia, que es uno de los más relevantes de Castilla y León y está situado entre los términos de Padilla y Pesquera de Duero, también en la provincia de Valladolid. En el año 2019 se cumplieron los 40 años de investigaciones arqueológicas en este yacimiento iniciadas en el año 1979, con el descubrimiento de la necrópolis denominada Las Ruedas, que es el único cementerio vaceo que conocemos hasta la fecha, y cuyas investigaciones han sido dirigidas por Carlos Sanz, verdadero alma pater de todo este proyecto. La necrópolis está considerada como la zona más destacada de todo el yacimiento y entre cuyos resultados destacan el hallazgo de más de 300 tumbas. Pero estas investigaciones también se han extendido a otros ámbitos del yacimiento, como el poblado, ubicado en el paraje de Las Quintanas, en el que destaca un complejo sistema defensivo de murallas y de 3 fosos, el barrio artesano de Carralaceña, dedicado a la producción cerámica, en el que se ha documentado el horno más grande y mejor conservado en Europa de esta época. Destacar de estas investigaciones los estudios temáticos relacionados con el vino y el banquete, estudios también de género y del mundo de la infancia, cuya documentación ha sido proporcionada por los ajuares de algunas de las tumbas. Gracias a todos estos resultados se ha podido definir, en la medida de lo posible, las características más esenciales de la cultura vacea. La publicación de estos trabajos se recoge en una abundante bibliografía, tanto en artículos de revista como en monografías, que aquí por razones obvias no vamos a enumerar. Pero sí decir que a tenor de esta actividad, en el año 2008 se funda la editorial Vacea, que tiene diversas series orientadas a la investigación en el campo de las humanidades. Carlos Sanz ha participado también en numerosos proyectos nacionales y regionales y entre todos ellos destacaremos el denominado Proyecto Pintia, Protección, Investigación y Divulgación de un ópido vaceo, Padilla de Duero, Valladolid, que tiene su origen en un proyecto anterior del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en asociación con otros ministerios y con 23 entidades públicas y privadas, con las que sigue suscribiendo convenios destinados a la investigación, protección y difusión del patrimonio de la zona arqueológica de Pintia. En esta misma línea, Carlos Sanz es promotor y creador de los premios Vacea, de carácter bienal, desde el año 2008 hasta el 2018, y entre sus múltiples actividades destacaremos la restauración llevada a cabo en la necrópolis de Las Ruedas de Pintia, que fue declarada BIC en el año 1993, facilitando su conservación y así como la organización de visitas guiadas durante todo el año. Por esta labor ha merecido numerosos premios que aquí no vamos a enumerar. Sin más, cedo la palabra al conferenciante. Buenas tardes y muchas gracias ante todo al Museo Arqueológico Nacional por la oportunidad que nos brinda dentro de este ciclo de conferencias para poder presentar los resultados de investigación, en este caso desarrollados en la zona arqueológica Pintia, en Padilla de Duero, Valladolid, un yacimiento de la Edad del Hierro fundamentalmente, en el que venimos trabajando pues desde el año 1979, es decir, 40 años de trabajos continuados sobre un enclave que nos han permitido, bueno, pues construir un nuevo paradigma en relación a la etnia vacea que intentaremos pues presentar y defender a través de esta conferencia. Bien, quizá lo primero que tengamos es que situar a los vacceos como una realidad étnica que se configura, por lo menos a través de las fuentes escritas, a finales del siglo III a.C., concretamente la cita de Livio en relación con la expedición anibalíca del 220, atravesando ciudades supuestamente vacceas como el Mantiqueo o Arbucala,
sería la primera referencia, como digo, y nos plantean claramente que en esa época, en el 220 a.C., existía una realidad étnica por vez primera señalada para estas tierras, concretada en el etnos de los Bacceos. Bien, nosotros consideramos que desde el punto de vista arqueológico es posible remontar esa identidad bacea como mínimo a finales del siglo V o inicios del IV a.C. Y básicamente para ello pues utilizamos fuentes arqueológicas, como luego veremos. Bien, en primer lugar voy a pasar revista, voy a definir muy brevemente lo que es el concepto de la celtiberización, el paradigma, diríamos, de la celtiberización. En alguna medida pensamos que, bueno, una medida importante, ciertamente un paradigma viejo, caduco, que es necesario desestimar y tomar un nuevo modelo de paradigma. Bien, la región Bacea constituye, por lo tanto, una unidad definida en dos aspectos claros, que son el suelo y la etnia. Esto lo dijo Federico Battenberg en la región Bacea, el estudio pionero sobre este ámbito territorial, que, como pueden ver en el mapa inferior derecha, pues ocupa básicamente la zona central de la submeseta norte peninsular, de la cuenca del Duero, un área edafológicamente pues sedimentaria, en la que faltan pues los recursos metalíferos, faltan las piedras duras como el granito, falta la sal, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente pues hay que traer de todas esas áreas periféricas toda esa serie de materiales. Estamos en un área de meseteña, 700 metros sobre el nivel del mar, de término medio, y eso representa pues un clima y una vegetación y unos condicionantes pues ciertamente de naturaleza importante que en alguna medida configuraron la identidad también de este pueblo bacceo. De manera que ese territorio, en esas mesetas, sobre todo en esa confluencia del Pisuerga con el Duero, constituiría el núcleo, el corazón de la región baccea. Bien, las visiones de principios del siglo XX pues, se planteaban en términos exógenos en relación al origen de este pueblo bacceo. Hoy, por el contrario, preferimos plantearlo en términos de continuidad poblacional con respecto del Soto de Medinilla, de la primera edad del hierro, de la cultura que da nombre en esta población vallisoletana a esa primera edad del hierro de la cuenca del Duero. Bien, Federico Battenberg era partidario de, siguiendo la estela de Bogimpera, que había planteado ya que había aportaciones de pueblos de la Galia belga, concretamente los belovacos, en torno a 600, habrían alcanzado estas tierras de la cuenca del Duero. Federico Battenberg planteaba, por el contrario, que el punto de partida había sido el Danubio medio y en cronologías un poco más avanzadas, en torno al 400 a.C. Sea como fuere, lo que Federico Battenberg decía también es que a partir del siglo III estas poblaciones estaban ya estabilizadas y, en consecuencia, los bacceos decía que eran un pueblo hispánico en sentido pleno, estable, ya estabilizado, y culturalmente celtibérico. Se utiliza tanto el término de la celtiberización en su faceta cultural, de pertenencia a una cultura, al pueblo arévaco, al pueblo celtíbero, como en un sentido también estrictamente temporal. Y esa temporalidad vendría marcada también por el inicio de la aparición de un fósil guía, cual es la cerámica torneada. Al principio, como señala Battenberg en la estratigrafía del Soto de Medinilla, con vasos torneados un tanto toscos, muy espatulados en su base todavía, que representarían ese primer torno inexperto, si se quiere. Bien, Battenberg compartía, siguiendo la interpretación de diversidad alterna del texto de Apiano, que los bacceos eran la quinta nación de la Celtiberia. Bacaius veteron genos celtiberon, que venía a traducirse algo así como otro pueblo dentro de los celtíberos. Bien, esto no tiene dudas en tanto en cuanto, pues, tanto en ese primer simposio de prehistoria de la península ibérica como en su propia tesis doctoral, se hace referencia precisamente a los problemas de la cultura celtibérica o a la región bacea con el término también añadido de celtiberismo y romanización.
En consecuencia, se definen ya esa primera idea de celtiberización como un pueblo albaceo asociado a un proceso de cambio vinculado estrechamente al mundo arévaco. Bien, tras la muerte trágica y prematura de este pionero de los estudios bagceos que fue Federico Battenberg, el paradigma de la celtiberización va a terminar de cuajarse de la mano de otra serie de investigadores del ámbito duriense, como pueden ser Ricardo Martín Valls, José David Sacristán de Lama, Ángel Esparza o Germán Delibes. Veamos muy brevemente algunas de las cuestiones que sirven para definir ese proceso llamado celtiberización, ese paradigma de la celtiberización. Bien, Ricardo Martín Valls, en el capítulo correspondiente a esa historia de Castilla y León del año 85, señalaba claramente que el proceso de la celtiberización no se reconoce por los objetos de metal, sino a partir de la cerámica. Y también compartía la idea de esa quinta nación que representarían los bagceos, de acuerdo al texto de Apiano, indicando además el vínculo muy estrecho, muy directo entre bagceos y arévacos, precisamente por compartir ese Valle del Duero, en el sentido de que se podía llegar a pensar que estaban emparentados y que representaban una cultura bagceo-arévaca. En 1989 se va a producir una reunión muy importante precisamente sobre la palenogénesis de la península ibérica. Y en ella pues va a ser encargada la ponencia sobre la génesis y evolución de la cultura celtibérica a los profesores Martín Valls y Esparza Arroyo. Bien, pues plantean estos autores que efectivamente en los inicios de la Segunda Edad de Hierro se vislumbran una serie de grupos culturales que permiten definir, pues, o que podrían permitir definir esas etnias de las que nos hablan las fuentes romanas. Pero, lamentablemente, habría que decir, hay un momento en el que, justamente cuando más favorable podía ser el estudio de esa etnogénesis, se va a producir un proceso de fuerte homogeneización cultural bajo el cual se borran o se diluyen casi por completo aquellas diferencias. A este proceso, precisamente, es al que los autores definen sin ambajes como celtiberización. Bien, a mediados de esta segunda edad del hierro se observan, por lo tanto, cambios importantes en estas tierras meseteñas. Sería, como hemos dicho, esa falta de vigor de los grupos culturales preexistentes. Hay novedades en el panorama arqueológico y se pone el acento en particular en la generalización de la cerámica torneada. Este se señala como el más importante de todas esas novedades. Bueno, también se señala que se trata de un proceso diacrónico de diferente intensidad, comienza del este hacia el oeste y también desde focos meridionales. Bueno, y acompañando a estas novedades como la cerámica a torno, pues va a haber otros elementos, otros procesos importantes como puede ser la difusión de la metalurgia del hierro o la aparición de las primeras ciudades de los ópida propiamente dichos. Bien, pero insisten los autores que para conocer este proceso de todos los elementos, de todas esas novedades, de todos esos cambios que se van a producir a mediados de la Segunda Edad del Hierro, va a ser la cerámica la que mejor permita conocer el proceso de la celtiberización. Bueno, José David Sacristán viene a plantear lo mismo, tanto en su tesis doctoral, en la Edad del Hierro del Valle Medio del Duero, en la que, bueno, pues señala que los bagceos son un pueblo de cultura plenamente celtibérica. Fueron cultural y de modo muy marcado celtíberos. Y bueno, en tanto en cuanto se asume esta premisa, pues evidentemente todo lo que queda dentro, cualquier material que quede dentro de la etapa que se considera celtíbera pasa a ser celtíbero, fundiéndose en este sentido pues los elementos culturales o esa dimensión cultural con esa otra dimensión de época, ¿no? Esas dos acepciones. Bien, en fechas ya tan avanzadas como 2007, y ahora veremos por qué son tan avanzadas en 2007, José David Sacristán plantea de nuevo que en la Edad del Hierro meseteña se va a operar una transformación muy importante en lo que se ha dado en llamar un complejo cultural definido como lo celtibérico.
denominación que dice que mantiene a pesar de los problemas que suscita el significado de este término. Bien, se trataría de un fenómeno del celtiberizador de un éxito general y arrollador, y plantea el autor que sería un fenómeno más explosivo y revolucionario que gradual. Bueno, en fechas incluso más recientes, en 2017, Germán Delibes, refiriéndose a la orfebrería prerromana del Duero, prefiere hablar de joyería celtibérica y lo señala explícitamente, no en el sentido étnico del adjetivo, sino en el de la cultura arqueológica dentro del fenómeno de la celtiberización acuñado por Federico Battenberg en 1959 con su tesis doctoral, y que en la plenitud de la Segunda Edad del Hierro y por inspiración celtíbera habría sido responsable de la aparición de los ópida, de la generalización del hierro y de la introducción de las cerámicas a torno pintadas en prácticamente toda la cuenca del Duero. Bueno, insisto que estamos en 2017. Bien, a modo de resumen, para acabar con esta primera explicación del paradigma de la celtiberización, diríamos que podríamos ver distintos niveles semánticos del término de la celtiberización, ¿no? Hay una acepción étnica, los vacceos como quinta nación, ya hemos señalado en relación al testimonio de Apiano, pero también como complejo cultural arqueológico, definido desde una fuente arqueológica. Y en ese sentido, estaría caracterizado por cuestiones como la homogeneización cultural de la mayor parte de la submeseta norte peninsular, la disolución de las diferencias previas con respecto del mosaico de grupos culturales de los inicios de la Segunda Edad del Hierro. Se definiría curiosamente mucho mejor por los elementos cerámicos, no por los metálicos, y en particular por un fósil concreto que es la cerámica hecha a torno, anaranjada y pintada, propiamente la que se denomina cerámica celtibérica. Bien, es un proceso además diacrónico que funciona sobre todo de este a oeste y al que se asocian otros ítems de civilización como el surgimiento de los ópida, la generalización de la metalurgia del hierro, etcétera, etcétera. Bien, los vacceos además culturalmente estarían asociados a los arebacos, configurando una cultura vaccio-arebaca. Y bien, como época o etapa, pues estaríamos hablando fundamentalmente de los siglos II, primero antes de Cristo, con alguna proyección al siglo III y con mayores dificultades aún a la segunda mitad del siglo IV a.C. Bien, en esta imagen pues puede observarse un poco con un tono un tanto humorístico, si se quiere, cómo los vacceos han estado constreñidos por la historiografía, ¿no? Cómo es un pueblo que primero cogotizado a través de las cerámicas de cogotas dosal, las cerámicas a peine, que se planteaban como de foco betón, que alcanzaban el territorio vacceo, o a través de su metalurgia vinculada con la zona del castro de Montevernorio o de Mirabeche, de la zona autrigona o cántabra, pues, o finalmente a través de los fósiles de la cerámica hecha a torno de la celtiberización, pues se trataba de un pueblo prácticamente fantasma, muy poco nombrado como tal. Siempre es muy habitual en la bibliografía pues que se aluda a la etapa celtibérica, a un castro celtibérico, aunque se trate de un lugar vacceo, y en consecuencia por eso esta imagen plantea cómo los vacceos parece que han sido cogotizados, vernorizados y celtiberizados, pero están ausentes, ¿no? Bien, a partir de aquí, pues planteamos en un segundo apartado el principio del fin del paradigma de la celtiberización y la necesidad de entender a los vacceos como vacceos. Bien, para esto pues han sido claves dos elementos en la diferenciación de la etnia vaccea. En primer lugar, el modelo de poblamiento y en segundo lugar, sus cementerios. Vamos con el primero. Porque en 1991 se produce el tercer simposium sobre los celtíberos en Daroca, auspiciado por Paco Francisco Burillo, y se invita a hacer una ponencia a José David Sacristán, Luis Carlos San Miguel, Joaquín Barri y Jesús Celis sobre el poblamiento de época celtibérica de la cuenca del Duero. Bien, se realiza un texto de consenso, pero también José David Sacristán y por su parte Luis Carlos San Miguel
plantean sus propios puntos de vista en otras comunicaciones independientes. Es curioso, el primero de ellos, José David Sacristán, mantiene el calificativo de celtibérico en relación al poblamiento de la parte central de la cuenca del Duero, del territorio vaceo, y sin embargo el segundo empieza a utilizar claramente ya el término de vacceos para hablar de vacceos. Bien, quizá lo más interesante son las conclusiones de este simposio, en las cuales su organizador, Francisco Burillo, acaba concluyendo que los resultados muestran la rotunda diferencia existente entre los vacceos y los celtíberos, en algo tan importante como los patrones de asentamiento, reflejo de su distinta estructura socioeconómica. Bien, es un novedoso modelo territorial basado en ciudades-estado de desarrollo previo a la celtiberia, al mundo arevaco. Difícilmente se puede derivar de algo que, de una zona en la que ese proceso pues, es más tardío, aparentemente más tardío, y en consecuencia, bueno, pues hablamos de un modelo de poblamiento que a grandes rasgos, para definirlo muy brevemente, pues se trataría de grandes núcleos de 5 a 20 hectáreas, distantes entre sí con una jornada o dos de camino, 10-20 kilómetros. Los núcleos principales están en los corredores fluviales, hay un vacío de poblamiento en la zona de páramos y en las llanuras arenosas de menor potencial agrícola, hay una mayor tendencia a la dispersión en la campiña de tierra de campos, ausencia de intervisibilidad de los asentamientos y escaso desarrollo de jerarquización del poblamiento. Esto es lo que, bueno, llevó a José David Sacristán a hablar de los vacíos, esos aparentes vacíos que en definitiva, bueno, pues no son tales, son realmente territorios de explotación de unas a otras ciudades, ¿no? Que congregarían pues a un número importante de varios miles de habitantes. Bien, aquí podemos ver ese modelo del que tiene ciertas reticencias a denominar vacío José David Sacristán, pero que el 70%, como él mismo reconoce, está en territorio vacío. Y justamente en los límites de ese territorio vacío es donde se distribuyen las ciudades que comparten este modelo de poblamiento, ¿no? En el entorno inmediato. Bien, decía que el fin del paradigma vino dado a finales de los años 90 del siglo pasado por esta reunión sobre el poblamiento celtíbero de Daroca y la exclusión definitiva del modelo vacceo del propiamente celtibérico y también por sus cementerios. La caracterización arqueológica de las identidades prerromanas sabemos que se ha venido realizando tradicionalmente a través de la cultura material recuperada en los cementerios. Esto es así pues desde el Marqués de Cerralbo hasta los tiempos de Cabré, etcétera, etcétera. Bien, estos contextos cerrados pues ofrecen materiales excepcionales, muy bien conservados habitualmente y son conjuntos cerrados que permiten establecer la secuencia cronológica. Bien, pues si, como puede verse en el mapa inferior izquierda, hay muchos puntos que corresponden a esos cementerios extensamente excavados en la Celtiberia o en el área betona menos extensamente excavados pero con intensidad, estoy hablando de la Osera o las Cogotas o el Raso, en la zona norte peninsular del Valle del Duero, Pisuerga, Alto Ebro, pues puede verse que también, sobre todo en la zona del Ebro, hay algunos puntos, y en la zona del Valle del Duero, en la zona propiamente vaccea, pues no hemos podido contar prácticamente hasta finales del siglo XX con un cementerio excavado suficientemente. Hay algunas evidencias en Cuéllar, en Palantia, etcétera, o algunas otras inéditas, pero únicamente hemos podido tener un registro a finales del siglo XX, un registro funerario en el territorio vacceo de la mano del yacimiento de Pintia. En 1995 precisamente defendíamos nuestra tesis doctoral sobre la necrópolis de las Ruedas y a partir del estudio de las 70 primeras tumbas documentadas concluíamos, leo literalmente lo siguiente: somos partidarios de defender la existencia de un área cultural específicamente vaccea ya desde los inicios de la Segunda Edad del Hierro, la cual se mantendrá hasta la romanización y, consecuentemente, por otro, de manifestar ciertos escrúpulos hacia una cultura celtibérica indiferenciada y unificadora, cuyo motor fuera, además, el área oriental de la meseta o la Celtiberia propiamente dicha. Bien,
En la actualidad, en la necrópolis de las Ruedas, hemos obtenido ya un registro mucho más amplio de 320 tumbas, con 5.000 objetos contextualizados aproximadamente y más de 30.000 en posición secundaria. Ahí están viendo la riqueza en la campaña de 2009, pues la riqueza de los depósitos funerarios de este cementerio de Pintia. Y lo que decíamos en aquel momento, en nuestra tesis doctoral en 1995, pues evidentemente se puede decir con muchos más argumentos en la actualidad gracias a ese registro mucho más rico que se ha ido incrementando a lo largo de estos años de investigación. Bien, toda esta información, por lo tanto, nos permite afirmar en alguna medida que, bueno, en una medida clara, que este paradigma de la celtiberización no tiene sentido para explicar a los bacceos. Es decir, es necesario otro modelo que exprese sencillamente a los bacceos como bacceos. Y diré muy rápidamente qué no funciona de la celtiberización, del paradigma de la celtiberización en el mundo bacceo, a modo de resumen. No existe tal fenómeno de homogeneización. El proceso urbano, como hemos visto, antecede a la arébaco en el caso del bacceo. Existe una personalidad baccea expresada en diversos materiales que ofrecen continuidad material con una evolución propia desde el siglo IV hasta la romanización. Es decir, no hay un momento avanzado de la Segunda Edad del Hierro en el que se produce una homogeneización. No, esto es falso. Bueno, esto es falso, no es que sea falso, es que hoy lo podemos decir, hoy lo podemos afirmar porque tenemos nuevos datos. Ojo, en su momento se dijo bien, yo creo que está bien planteado en su momento, pero hay paradigmas que sencillamente en un determinado momento, cuando la investigación avanza, es necesario superarlos. La cerámica celtibérica no sirve para esta caracterización, como veremos, es un fósil un tanto ambiguo y está todavía a falta de estudios profundos, ¿no? Los elementos metálicos, por el contrario, sí resultan válidos para analizar el proceso. La relación con el mundo arébaco debe ser más atemperada. No hay una cultura tan estrecha entre el mundo bacceo y el arébaco. Desde luego, no en el armamento. No se parecen prácticamente en nada. Y tampoco en la metalistería broncínea ni en la orfebrería. Bien, hay que entender también una recepción multifocal de las novedades de la Edad del Hierro, desde el mundo ibérico y colonial. Vía principal no es el Alto Duero, sino el sur y el Alto Ebro. Las relaciones se manifiestan mucho más intensas con el mundo turmogo-trigón-cántabro-verón, es decir, a través del Pisuerga hasta conectar con el Alto Ebro. Y la celtiberización como época, ¿qué decir? Pues es un cajón desastre, no explica realmente nada, salvo los conjuntos tardoceltibéricos de la segunda mitad del siglo I a.C. en adelante, porque todo lo demás queda metido, incluido en una etapa clásica. Es decir, hablar de la cerámica celtibérica clásica es decir que puede ser del siglo III al siglo I, con lo cual no adelantamos mucho. Bien, curiosamente han sido investigadores ajenos a la arqueología duriense, como Francisco Burillo, Madero Dolores Fernández Pose, Gabriel Sopeña o Vicente Ramón, los que de manera más abierta han criticado este paradigma de la celtiberización aplicado a los bacceos y sobre todo a partir de un fósil director como es la cerámica torneada, llamada celtibérica, mal llamada celtibérica. Bien, en consecuencia lo que tendríamos es un proceso que a lo largo del siglo V se va gestando desde el mundo soteño y que va a crear una serie de transformaciones que desembocarán finalmente en una sociedad distinta y con rasgos propios a los que llamamos específicamente bacceos. De manera que ese proceso de etnogénesis bacceo debe partir de un sustrato soteño con raíces más profundas en el calcolítico y edad del bronce, sometido durante el primer milenio pues, a estímulos meridionales y orientales, fenicios, griegos, íberos, tartesios. En consecuencia de todos estos influjos, y sobre todo a partir de la generalización de la metalurgia del hierro y de su aplicación a las tareas agrícolas, se va a producir un sustancial incremento productivo, que va a representar también una mayor disponibilidad de alimentos y, en consecuencia, un aumento demográfico. Este aumento demográfico, con los cambios sociopolíticos oportunos, va a dar origen a las primeras ciudades de nuestro territorio. Así pues, hablamos de un proceso interno con elementos claros de raigambre soteña y otros novedosos. Algunos de estímulo externo, no descartamos incluso aportes demográficos puntuales,
que habrían conformado un escenario cultural nuevo y a la postre étnico, el mundo propiamente bagceo. Bien, entre los elementos de continuidad soteña hablaríamos de la arquitectura de adobe y de madera, del aprovechamiento intensivo de los fondos de valle para el desarrollo de una agricultura cerealística, numerosas producciones hechas a mano y habría que decir también que el éxito de la fórmula adoptada por las gentes del Soto de Medinilla, que ha llevado a calificar algunos investigadores a esta etapa como de opulenta y próspera, pues no se disuelve, sino que simplemente se transforma sin solución de continuidad en los bagceos históricos. En consecuencia, la cultura del Soto alumbra a partir del 400 a.C. aproximadamente, o un par de generaciones antes, un nuevo horizonte cultural, el bagceo, que las fuentes señalan a finales del siglo III a.C. y que, como he dicho ya, la arqueología permite remontar sin duda como 2 siglos más atrás. Bien, como elementos de discontinuidad con respecto de la cultura del Soto de Medinilla, que nos permiten entender que estamos en un nuevo ciclo histórico, desde al menos los inicios del siglo IV a.C., hablaríamos de ese crecimiento demográfico, de la fundación de las primeras ciudades, de la generalización de la metalurgia del hierro aplicada a armas y útiles, la generalización de la cerámica hecha a torno y paulatina sustitución de la cerámica hecha a mano, la emergencia de una élite guerrera que expresa su condición en las tumbas y en los atesoramientos, la intensificación comercial del excedente de grano a media y larga distancia y ciertos cambios de mentalidades expresados muy bien en la aparición de los cementerios, con un ritual de cremación. Bien, pues hasta aquí la introducción de lo que yo creo que era necesario plantear, ese punto de partida, esa celtiberización, esa crítica a la celtiberización, y ahora voy a presentar sencillamente los argumentos que nos permiten ver, bueno, pues que el desarrollo de esa investigación en Pintia a lo largo de estos 40 años ha sido muy fructífera y puede serlo aún mucho más en generaciones futuras. Bien, Pintia es uno de tantos ópida, quizá la mayor importancia de este asentamiento se corresponda precisamente con esa continuidad en la investigación a lo largo de 40 años. Y digo esto porque lamentablemente el pulso historiográfico de esta etnia bagcea ha sido muy débil. Hay pocas excavaciones, hay pocos lugares intervenidos y sencillamente pues Pintia representa toda una excepción en este panorama historiográfico. Bien, ahí pueden ver que estamos hablando de ciudades extensas. Esta pudo ocupar unas 125 hectáreas, lo que es el territorio más próximo, sin contar, evidentemente, pues, los campos de cultivo, los pastos, los caminos viales, etcétera. Pero ven que además hay una serie de áreas funcionales. En el número 1 tendríamos el asentamiento amurallado, la ciudad de las Quintanas, de unas 25 hectáreas de extensión. En el número 2 tendríamos una serie de arrabales que crecen más bien en época romana. Con el número 3 tendríamos el barrio artesanal de Carralaceña, situado en la orilla derecha del río Duero, al otro lado del río, con respecto del hábitat. Y ya los puntos 4 y 5, el 4 es muy espectacular, eso Sustrina, donde se quemaron durante más de 600 años pues, a la población que habitaba la ciudad de Pintia, creando esos grandes cenizales, como digo, el número 4. Y el número 5 ocuparía propiamente la necrópolis de las Ruedas, 6 hectáreas de extensión, de las que llevamos excavadas pues aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados de superficie. Bien, junto a eso pues otros elementos en los que no me voy a detener configurarían esa zona principal del asentamiento de Pintia. Bien, como digo, vamos a ver a continuación una serie de elementos de cultura material que permiten defender esa idea de especificidad bagcea sin solución de continuidad desde al menos el siglo IV hasta la romanización, ¿no? Y desde luego en esta nueva visión yo creo que también la etnia bagcea, esa ubicación en el centro de la cuenca, debió de, controlando las vías principales del Duero y del Pisuerga, pues debió de ser toda una posición de renta, ¿no? Jugando un papel muy determinante en los procesos de relación con las etnias vecinas. Muy determinante y muy hegemónico también, habría que decir. Bien, si comenzamos por la alfarería bagcea, pues veremos que la alcayería de los bagceos es muy completa. Tenemos documentadas las áreas de producción en el yacimiento de Pintia,
pero también tenemos documentadas muchos tipos de producciones diferentes. No están aquí reflejadas todas por cuestión de tiempo, pero me voy a referir a las más importantes. En primer lugar, pues como pueden ver, los hornos de Carraceña se sitúan en la orilla contraria del río con respecto del asentamiento de las Quintanas, del hábitat. Fue un barrio artesanal propio con caseríos y con necrópolis también particular, y en ella pues hemos podido excavar diversas estructuras de cocción de cerámica. La más importante, la número 2, muy bien conservada, como pueden ver, una estructura verdaderamente monumental, donde bueno, las cronologías nos han proporcionado fechas muy tardías del siglo I a.C. para este horno en particular. Horno con 2 cámaras de tiro vertical y con un laboratorio donde se cocerían, donde cabrían pues de cada hornada miles de piezas para poder hacer una producción que abasteciera pues ciudades tan importantes, tan populosas diríamos, como la de Pintia, con varios miles de habitantes, que también exigiría además para, como hemos visto en la necrópolis, la amortización de ofrendas y de bienes viáticos, pues una producción importante con ese fin funerario. Bien, entre las cerámicas hechas a mano podemos llamar la atención en particular sobre algunos recipientes característicos del mundo vacceo, como pueden ser los vasos trípodes o también los vasos compuestos. Iré muy deprisa en esta presentación porque son muchos elementos, no me puedo detener demasiado en ellos, pero voy a presentar sencillamente aquellos objetos que ofrecen esos elementos de continuidad en el mundo vacceo y que además le otorgan una especificidad o una idiosincrasia característica. Bien, las cerámicas decoradas a peine dentro de las cerámicas hechas a mano. Las cerámicas decoradas a peine, pues tradicionalmente englobadas dentro del grupo cultural de Cogotas 2A, se entendían como originarias del foco, vamos, de la primera edad del hierro y en particular del foco Betón en la segunda edad del hierro. Pero un estudio en profundidad de más de 200 recipientes hallados en la necrópolis de las Ruedas, ahora tenemos infinitamente más, bueno, muchos más, se ha duplicado el volumen, pero en su momento cuando hicimos este estudio con 200 piezas, pues pudimos comprobar que existía un estilo de peine impreso específico para el territorio vacceo, o al menos para las colecciones de la necrópolis de Pintia. Bien, aquí pueden ver, si hacemos un estudio de los frisos que decoran de forma horizontal habitualmente estos recipientes, en el caso de los vacceos casi siempre cuenquiformes frente a lo que ocurre en el mundo betón, pues observamos la mayor presencia de los motivos B1, B2 y B3, que son alineaciones de peine impreso, con las púas frontales, imprimiéndolas sobre el barro fresco todavía de la cerámica, creando esas impresiones paralelas, verticales u oblicuas de un sentido u otro. Bueno, pues esto es lo que en definitiva ese estudio de detalle nos permite comprobar que más allá del epíteto de cerámica hecha peine, de cerámica decorada a peine, si profundizamos en el conocimiento de esas cerámicas vemos que son diferentes, es decir, había una moda de decorar de una determinada manera, pero se ejecutaba de formas distintas en unos y otros territorios. Bien, por lo que respecta a la cerámica torneada fina anaranjada, que nosotros así preferimos llamarla, frente a la mal llamada cerámica celtibérica, el repertorio formal es tremendo. Hay más de 30 formas y muchísimas más variantes, y siguen creciendo esas variantes conforme vamos avanzando en las excavaciones. Pero desde luego voy a destacar pues algunas de esas formas más características de este mundo vacceo. Muy particularmente me refiero a estas copas de fuste corto, que son bastante especiales, propias de ese mundo vacceo. Copas que pueden variar pues hasta los crateriformes, de formas similares, pero de tamaños y volúmenes mucho más importantes. Bien, todo esto está relacionado con un servicio del vino, al que también me referiré muy brevemente más adelante, y en relación con ese servicio del vino, pues qué duda tiene que cogen gran protagonismo y tiene una gran presencia a partir del siglo III, sobre todo en adelante,
los oinocoer, los jarros de pico. Bien, otro elemento muy característico del mundo vácteo y que no tiene tan buena representación en otros ámbitos, como por ejemplo el celtíbero, son estas botellas de cuerpo lenticular y boca de seta que la analítica de residuos nos ha permitido saber, como en el caso contrario no lo he citado de algunas de estas copas que contenían vino, en el caso de estas botellas de cuerpo lenticular sabemos que contenían aceites. Bien, y finalmente también otra forma muy característica de este mundo vácteo son estos kernos rituales con estas orejetas, a veces una, dos o tres, distribuidas en la parte superior, donde se situarían una serie de pequeños cotiliscos o vasitos para hacer las libaciones hacia el fondo de la vasija. Bien, muy sintéticamente, voy a uña de caballo y también en esta cerámica torneada fina anaranjada no toda la decoración es la misma. Podemos decir, por ejemplo, que estos motivos triangulares que se proyectan hacia la base, a veces rellenos de trazos, otras no, haciendo como cometas o con otros elementos adicionales, laterales, resultan muy característicos también de este mundo vácteo. Bien, otra cerámica emblemática es la cerámica torneada negra bruñida. Son cerámicas que están con técnicas modernas, es decir, son cerámicas torneadas, imitan las cerámicas antiguas urdidas hechas a mano. Su cronología es fundamentalmente del siglo II en adelante, segundo primero, y, como digo, pues están intensamente bruñidas, en las formas abiertas, incluso por el interior, para que no se vean las huellas del torno, en esa intención clara de remedar pues, piezas hechas a mano, y están cocidas con reducción en esos tonos oscuros y decoradas con motivos incisos y muy característicos también de punta roma, con un bruñido muy fino. Bueno, algunas de estas piezas se han identificado pues, fundamentalmente en Pintia, sobre todo en Cuéllar y en Cauca, y más recientemente se plantea también la presencia, la llegada, yo diría la llegada, efectivamente desde el ámbito vácteo, como desde como otra serie de elementos, que también luego señalaré, de estas cerámicas a lugares como Ulaca. Bien, aquí vemos las tablas de formas de estas cerámicas torneadas bruñidas vácteas y sus decoraciones características. Otro modelo de cerámica también váctea es la cerámica gristeria de imitación argéntea. Son vasos con formas caliciformes que imitan también a veces a estos vasos de Chardón o similares de plata y les imitan no solamente en la forma sino en la técnica, por cuanto todos estos elementos estampados o estos baquetones que vemos en el anverso de la pieza van a estar representados también en negativo en el interior de las recipientes, como si de un repujado de lámina metálica se tratara. Bien, por último también las producciones singulares excisas vácteas dentro de las cerámicas, digo, por último, en las que incluimos cajitas, sonajas, tintinábulas, ralladores podomorfos, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo muy rápidamente estas porque estas producciones singulares excisas ofrecen una gran identidad al mundo vácteo. Ahí pueden ver efectivamente cómo estamos viendo el mapa de dispersión de las producciones singulares excisas en el territorio vácteo y su presencia en Pintia. Bien, las cajitas excisas zoomorfas eran denominadas inicialmente como cajitas celtibéricas, están documentadas desde el siglo IV y tienen su máximo auge en los siglos II y I a.C. Aquí hemos planteado una tipología abierta para que cualquier modelo tenga asa, patas, un tipo de decoración u otra, pues se encaje dentro de la clasificación. Y bueno, pues es interesante comprobar cómo en Padilla de Duero, en Pintia, tenemos 246 de las 296 conocidas en todo el territorio norte peninsular, incluido el Valle del Ebro. De manera que solamente 32 piezas, el 10%, fuera del territorio vácteo, se corresponde con otras etnias y muy particularmente con el Valle del Ebro.
llama la atención precisamente que en el mundo celtibérico, en ese mundo arevaco, pues prácticamente los hallazgos son inexistentes. De cajitas en particular son inexistentes. Hay otra serie de elementos que luego comentaré excisos. Bien, las sonajas son otras piezas muy curiosas, muy características, que tienen pues unas pellitas en el interior de recipientes que agitándolas pues producen sonidos protectores, ¿no? Estas sonajas pues se han encontrado en total 54 ejemplares. De esos 54, solamente 7 están fuera del territorio bagceo y corresponden a las excavaciones de Numancia y a modelos muy tardíos, a estos modelos lenticulares hechos a torno. Bien, por lo que respecta a esta otra forma de hacer sonido, que son los tintinábula excisos, son placas para colgar con unas anillas suspendidas en orificios que al agitarlas el viento pues producirían un tintineo con ese sentido protector. Digo que este tipo de tintinábulas solo se han documentado por el momento en Pintia, son exclusivas de Pintia. Los pies votivos es otro, bueno, los llamados pies votivos en la bibliografía general son otro de los elementos que presentan frecuentemente técnica excisa. Y paradójicamente los primeros que se hallaron y más completos aparecieron en las excavaciones, en las antiguas excavaciones de Numancia, siendo en ese momento interpretados como pies votivos. Son particularmente estos que ven en la parte superior y en la parte izquierda inferior. Estos tres modelos, algunos de ellos rematados, unos truncados y otros rematados en cabezas de caballos. Bien, junto a eso, pues habría que plantear que las suelas de estas piezas son realmente ralladores, como podemos ver en otros recipientes o en otras tábulas hechas ex professo para este fin de rayar. Y en consecuencia, bueno, pues creemos que esa decoración plantar no es tal decoración, sino que es una superficie de abrasión configurada con dientes y que resulta muy efectiva a través de los trabajos de arqueología experimental que hemos realizado. En cualquier caso, fíjense, aquí hay una mayor presencia en la zona celtibérica, pero el 65% de los hallazgos vuelven a estar en territorio bagceo. Sería importante aquí, en todas las circunstancias, hablar también de los metros cúbicos intervenidos en las excavaciones, porque evidentemente este 19% en una excavación como Numancia, pues no tiene parangón con respecto a la superficie intervenida en la necrópolis de las Ruedas. Bien, esto es algo que se ve muy bien en el caso de las canicas, estos esferoides que les hay en piedra y en barro y que conocemos desde la primera edad del hierro, pero que van a tener una expansión, van a ser prolíficos en esta segunda edad del hierro vinculada al mundo bagceo hasta el punto de que en Pintia tenemos recogidas 1.500 canicas de piedra y sobre todo de barro, tanto sean lisas como decoradas, y es importante entender que esas 1.500 canicas han aparecido en 3.000 metros cuadrados de superficie excavada. Es decir, en Numancia, con muchas hectáreas, muchos metros cúbicos excavados, pues se han recogido 1,5 centenar en las viejas excavaciones y en la propia necrópolis tan solo 14 ejemplares. La necrópolis de la Mercadera, por ejemplo, que sabemos que se han excavado 1.500 metros cuadrados de superficie, se pudieron recoger 8 canicas. Bueno, estamos nuevamente en lo mismo, es decir, dónde está la concentración y dónde se produce aquellos elementos como consecuencia de relaciones o de intercambios o de influencias, sencillamente. Otro elemento muy interesante son las joyas de barro, imitaciones en cerámica, las que hemos denominado así, joyas de barro, imitaciones en cerámica asociadas a contextos de élite infantil bagcea. No serían otra cosa que el símbolo de la herencia no recibida. Son objetos, los de la derecha, hechos en cerámica y que comparecen en tumbas, que imitan arracadas, zarcillos para el pelo, fíbulas de oro, distintos elementos de la orfebrería bagcea que evidentemente no van a la tumba por cuanto quedan entre los vivos en el hábitat de las quintanas, pero sí alcanzan
de forma simbólica a quienes debían de haber sido los herederos legítimos de las mismas. Bueno, ahí tenemos uno de los 4 tesorillos que han aparecido en Pintia, el número 2, donde pueden verse pues algunas de estas preseas y como digo, pues sus imitaciones en barro. Asimismo, si despedazamos un poco esas imitaciones muy rápidamente, estas fíbulas anulares, pues San Martín de Torres, Tesoro de Arrabalde, o en Palencia también las hay, de oro. Tendríamos los modelos que está imitando estas de la necrópolis de las Ruedas, que seguramente también existirían en la propia Pintia, ¿no? Los zarcillos para el pelo resultan muy interesantes porque en este caso se asocian estos de cerámica a una niña de la tumba 127B y a un individuo juvenil también de la tumba 153 de las Ruedas. En este caso se trata de unos aretes de bronce, pero que nos permiten plantear esta reconstrucción de peinados con coletas similares a las damitas que aparecen en el cipo funerario del corral de Saus de Mogente. Se trataría en definitiva, en este caso concreto, pues de imitaciones de esos zarcillos para el pelo asociados a individuos infantiles, de la 127 de unos 7 años de edad y el de la 153 de 13 a 20 años de edad. Bien, los paralelos en Saldaña, Arrabalde, pues son claros. En cuanto a las arracadas, muy interesante ver esta pieza descontextualizada en la izquierda, en la que se observa pues claramente cómo hay imitaciones de granulado y de filigrana en el propio barro, que está pues procurando imitar toda esa labor de la orfebrería. Estas otras piezas pues plantean similitudes tipológicas de cada una de esas categorías de arracadas existentes en los tesoros. Bueno, y esto nos da pie para hablar muy sintéticamente, muy rápidamente de la orfebrería bagcea, que como decía, pues Germán Delibes y otros autores prefieren referirse a ella como orfebrería celtibérica. La orfebrería bagcea creemos que está representada por 11 morfotipos diferentes, torques, anillos, fíbulas, broches de cinturón, cadenillas, pulseras, vasos, recipientes, etcétera, etcétera. Bien, en este gráfico pues puede comprobarse cómo buena parte de ellos pues se corresponden con el territorio bagceo y otros, sin embargo, otra parte importante también con el territorio astur cismontano. Bueno, si trasladamos a un gráfico el cuadro anterior, vemos que en el ámbito bagceo se producen el hallazgo de 123 joyas frente a 71 en el ámbito astur, 11 en el autrigón, 1 en el turmogo, 1 en el cántabro y 2 en el celtíbero. Esto, evidentemente, si planteamos un origen de esta orfebrería en el mundo bagceo, digamos que se entiende mucho mejor la distribución de esa orfebrería tomando como centro el mundo bagceo y un lugar como Palantia, la antigua Palantia, que atesora pues tres conjuntos de preseas, y desde el cual pues vemos que se produce una relación bastante equilibrada de distancias que permiten hablar pues de esos términos de influencia en todas las direcciones, con una concentración neta clara en el mundo bagceo y también en esta zona de los astures cismontanos. En cualquier caso, téngase en cuenta que estaríamos apenas con el Esla en la frontera del mundo bagceo, fronteras que no eran tales, entiéndase, estaríamos apenas a 40-50 kilómetros de distancia de una zona accesible, por lo tanto, muy próxima al mundo bagceo. Bien, en cuanto a la metalistería, pues también las fíbulas de bronce y de hierro nos permiten hacer importantes averiguaciones sobre la idiosincrasia de esta metalurgia bagcea. Tenemos unas 350 ejemplares en Pintia. Es la mejor colección de toda la península ibérica, que yo sepa, después de la de Numancia, que contabiliza unas 600 fíbulas.
Y desde luego el estudio preliminar que yo en su momento hice con un centenar de ellas, pues nos permitía ya hablar de talleres locales, y el estudio que está en curso es una tesis doctoral actualmente desarrollándose sobre este conjunto de piezas, pues creo que nos va a dar grandes satisfacciones y grandes informaciones al respecto de esos talleres locales y de ciertas especificidades del mundo baceo también. Bien, aquí ven repartidos por porcentajes las distintas variantes de fíbulas, no me detendré en ello, porque es importante hablar del armamento baceo, como decía, uno de los elementos más específicos del mundo baceo y que más le alejan, le diferencian del mundo celtíbero, de ese supuesto fenómeno de homogeneización cultural celtibérica. Bien, ahí ven, como digo, que este armamento baceo, que podríamos tildar también de turmogo, autrigón, incluso de alcanzar el territorio verón, guarda, y en parte cántabro, guarda una escasa relación con el arevaco y el betón, mucho más relacionado entre sí. En este mapa pues se observan esas relaciones a través de una serie de flechas más intensas o menos, más grandes o menos o más pequeñas según la intensidad de esas relaciones. Como ven, se plantea una relación muy directa del mundo celtíbero con el mundo betón, sin embargo muy escasa de ese mundo celtíbero con el mundo del Duero Medio y del Alto Ebro, Alto Pisuerga, y por el contrario, pues también en una dirección desde este mundo baceo hacia el mundo betón, a través de los puñales de tipo Montevernorio. Bien, hay arreos de caballo en la necrópolis de las Ruedas, no puedo detenerme en ello, son escasas, tumbas muy importantes, y también son muy escasas y características la espada de tipo Mirabeche, que es un modelo desconocido en la Celtiberia, donde predominan, como bien sabemos, espadas de antenas. La caetra de tipo Montevernorio también es otro elemento, un arma defensiva en la que no me detendré, por cuanto prefiero hablar de los puñales de tipo Montevernorio, de los que pudimos establecer una secuencia tipológica y decorativa a partir del registro de la necrópolis de las Ruedas, que se mantiene vigente 20 años después. Hablábamos de una fase formativa, de una fase de desarrollo y de una fase de expansión. La fase de desarrollo con dos tiempos, fase 1 y fase 2. Bien, si ponemos sobre un mapa los puñales de tipo Montevernorio, observamos que, curiosamente también aquí la historiografía juega su papel. Se encontraron por primera vez en territorio betón y posteriormente en el territorio autrigón y finalmente en el territorio baceo. Es curioso porque en el territorio betón no existe la fase formativa, la más antigua del puñal, que donde encuentra su mejor representación es precisamente en el mundo baceo. Aquí puede verse lo que digo en este gráfico, como esa fase formativa, esta barra en azul, en primer lugar, pues tiene buenísima representación, solo tiene algo parecido en Mirabeche, en territorio autrigón, y luego están bien representadas pues todas las demás fases, aunque está mucho mejor representada en Montevernorio la fase de expansión 2. Bueno, interesante también en relación con la idiosincrasia y con el afecto por este puñal, el que nos apareciera una vaina como un objeto de reliquia en una casa del siglo I después de Cristo, una reliquia desactivada bajo el suelo de una vivienda a los pies de un banco corrido. Como digo, pues tiene ese interés añadido al de la propia reliquia de hasta qué punto se ha mantenido a lo largo del tiempo una producción hecha del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, mantenida en una casa, ¿no? Los puñales de tipo Montevernorio van a verse sucedidos en la secuencia de la necrópolis de las Ruedas por los puñales de enmangue de espigo y de filos curvos, que una vez más, si los ponemos sobre el mapa, pues vienen a ser un calco de la distribución anterior del mundo vinculado a los puñales de tipo Montevernorio. Bueno, y esta es la secuencia de la necrópolis de las Ruedas, donde se puede observar perfectamente esa distribución de las distintas fases formativas del puñal Montevernorio o más avanzadas y de los puñales de enmangue o de filos curvos, cómo se ordenan modélicamente en esta estratigrafía horizontal del cementerio de las Ruedas. Ha sido esta secuencia y la obtención de estas 320 tumbas las que han permitido, en definitiva, ordenar de una forma secuencial
adecuada pues toda la evolución de la panoplia en el mundo vacío, bueno, al menos en esta necrópolis vacía. Bueno, hasta aquí una serie de elementos de cultura material. Me gustaría referirme brevísimamente también a otros elementos que me tengo que dejar necesariamente en el tintero por cuestiones de limitación de tiempo. Pero en la ideología, en las creencias, no podríamos dejar de citar estas representaciones de zoomorfos en perspectiva cenital, que son elementos de iconografía bactea dentro de un mundo anicónico que probablemente pues, estuvieran asociados por esa importancia a la cosmogonía de este pueblo y que debían ser elementos centrales de las creencias de las vidas de estas gentes. Bien, esta representación evidentemente tiene relaciones con el territorio arévaco, pero ahora también sabemos que las tiene con el área Turmoga, Utrigona y Verona. Estas son algunas de los elementos donde se han plasmado esas animales en perspectiva cenital, en el pomo de un puñal, de una tumba 32, en una estela, en una tapadera de un horno, en distintas cerámicas, broches, etcétera, etcétera, en Pintia. Pero también, como decía, en el Alto Ebro comenzamos a conocer también placas de revestimiento de edificios cultuales en los que se representan estos animales en perspectiva cenital, lo cual nos vuelve a dar argumentos para hablar de esa afiliación estrecha de este mundo vaceo con esa zona del Alto Ebro. Bien, hablaré también brevísimamente de relaciones exogámicas que vienen a sancionar asimismo esas relaciones con el mundo autrigón. Creemos que probablemente con la necesidad de importar sal. Y bueno, pues tenemos dos tumbas, la tumba 27 y la tumba 31, que aparecían junto a la 28 y a la 32, dos de las tumbas más importantes de la necrópolis de las Ruedas, vinculadas a varones de alto estatus, a las élites de Pintia. Y esa ubicación próxima de broches de cinturón de tipo bureba a puñales damasquinados, espadas de mirabeche, etcétera, pues nos plantean que pudiera tratarse de sencillamente de las dotes de mujeres autrigonas en territorio vaceo. Vean la distribución de esos broches de tipo bureba que aparecen en el área autrigona, en la zona de la bureba, y que tienen presencia también en la zona arqueológica Pintia, pero no ya en el territorio betón. Relaciones exogámicas que podríamos extender también a una princesa íbera, la tumba 144, con ese collar o esta tapadera ibérica o algunos otros elementos como este broche de cinturón excepcional. Y bueno, también habría que hablar de los sistemas defensivos de las ciudades vacceas. No sabíamos nada, pero a partir de la fotografía aérea a finales del siglo XX pues hemos empezado a conocer que estos asentamientos tienen unas defensas extraordinarias. En el caso de Pintia pues pudimos excavarla en 2011. Sabemos que llegó a alcanzar 7 metros de anchura en un perímetro de 1,1 km y que estaban dotadas de berma, de 3 fosos, un campo minado, es decir, estamos hablando de poliorcética mediterránea, ¿no? Esta es una posible reconstrucción, quizás sobre algún bastión. Se ha encontrado un bastión de estos adosados a la muralla. También conocemos de estas murallas, por ejemplo, en Coca. También de rituales de comensalidad, el vino y el banquete en la Ribera del Duero. Hemos documentado estas vajillas y restos de tartratos en estas vajillas en ámbito doméstico, en la que hemos denominado estancia del banquete, con toda una serie de recipientes que contenían cerveza, hidromiel, grasas animales, etcétera, que nos plantean la celebración de estos rituales de comensalidad. Y también en el mundo funerario, tumbas como la 84 con una crátera con vino, un ciatus, estas cajitas salero asociadas a un cuarto derecho trasero de cordero lechal, o esta otra tumba como la 128 con este anforiforme, con un jarro de pico al lado, la cajita salero en esta zona y alrededor todo ello dispuesto con paletillas de cordero, pues nos hablan claramente del gusto por estos rituales, ¿no? Que se asocian también con elementos relacionados con el fuego, miniaturizados, como pueden ser parrillas, pinzas, trébedes o con el cuchillo carnicero.
a partir de un determinado momento, de forma simbólica, van a ser muy habituales estas pequeñas parrillas representadas, como ven, en muchísimas tumbas. Y finalmente, otro elemento bajeo también, para definir el negativo, podríamos decir que es, con respecto de sus vecinos orientales, la ausencia de amonedación y escritura. De manera que, bueno, pues estos son realmente los elementos que nosotros consideramos que nos permiten hablar de los bacceos como bacceos en su tiempo, después del grupo del Soto de Medinilla, con un pasado en Cogotas I, del que también hay algunos elementos de ligazón, y que en definitiva pues marcaron incluso hacia el presente una impronta. Podríamos hablar de la arquitectura del adobe o de estos rituales de comensalidad en torno al vino y al lechazo o como no, de la agricultura cerealista, ¿no? Bien, para terminar, pues simplemente quiero plantear una necesidad, un peligro, un compromiso y una invitación. Una necesidad de referirnos a los bacceos como bacceos. Es decir, no es cerámica celtibérica, es cerámica bacea. Orfebrería celtibérica, no, yo creo que mejor orfebrería bacea. Armas celtibéricas, no, armas bacceas. Cerámica peine betona, no, cerámica peine bacea. Cajitas celtibéricas, no, cajitas bacceas. Época o fase celtibérica, no, fase bacea. Ciudades celtibéricas, no, ciudades bacceas. Y entiéndase esto también en cierto sentido laxo. Es decir, si estamos en territorio baceo y hablamos de bacceos, hablemos de bacceos, lo cual no quiere decir que no exista orfebrería en el territorio astur similar o que no existan armas idénticas en el territorio cántabro o verón, o que las cajitas celtibéricas no aparezcan también en el Alto Ebro, pero también si hacemos un estudio en profundidad veremos que son diferentes, son distintas. Bueno, cuando hablo de bacceos como bacceos y hablo de esta necesidad, por lo tanto no estoy en una postura, digamos, radical de decir que todo es baceo y que el ónfalos del mundo prerromano es el mundo baceo, bien lejos de esta idea. Un peligro, precisamente el peligro es extender el conocimiento arqueológico adquirido, generado en este yacimiento, a todo el vasto territorio baceo. No olvidemos que el territorio baceo son 45.000 kilómetros cuadrados de superficie. Esto significa que, bueno, nos hemos asomado ligeramente a esa realidad bacea desde una perspectiva arqueológica por una pequeña ventana que es este yacimiento de Pintia, pero ignoramos casi todo de otros yacimientos, ¿no? Esa ausencia de necrópolis es un factor muy determinante, muy desfavorable para este conocimiento. Y en ese sentido, bueno, pues yo querría casi acabar con estas palabras de Battenberg cuando decía que este estudio no está emprendido más que de un modo inicial. Será factible de realizar en tanto las excavaciones arqueológicas avancen y sean publicadas. Esto es algo que lamentablemente, pues como ya he dicho en algún momento, el pulso historiográfico de esta región bacea pues ha sido muy débil y confiemos que, bueno, pues en futuros momentos esta atonía pues pueda superarse y estar en un momento mucho más activo de investigación. Bien, un compromiso finalmente es el de preservar el legado extraordinario de este Vic. Todavía hay alguna parcela de este yacimiento que se sigue arando. Estoy hablando estrictamente de la necrópolis, de las ruedas, de las 6 hectáreas que ocupa, pues todavía 3 de ellas se siguen explotando agrícolamente. Yo creo que esto no tiene ningún sentido, pero bueno, en cualquier caso nosotros estamos comprometidos en la protección de ese yacimiento y en su rehabilitación. También, en definitiva, pues una invitación a conocerlo para compartirlo y disfrutarlo, porque si algún sentido tiene todo este conocimiento y todo este esfuerzo que se ha venido desarrollando a lo largo de 40 años en esta zona arqueológica desde la Universidad de Valladolid, es precisamente pues revertirlo a la sociedad y que el común de los ciudadanos puedan disfrutar de su herencia, de su legado patrimonial. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.